Buen día, profesor, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema 4.13, que es el órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia de una sociedad anónima, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, estará a cargo de uno o varios comisarios, quienes pueden ser socios o personas extrañas a dicha sociedad, pudiendo ser en cualquier momento revocables por la Asamblea General de Accionistas, ya sea mediante sesión ordinaria o extraordinaria, dependiendo de los demás puntos a tratar en dicha asamblea. El fundamento legal de este dicho es el artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual nos dice que la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a dicha sociedad. El artículo 169 de la misma ley nos dice que los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Estas mismos podrán ser, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo del personal que actúe bajo la dirección y dependencia de los servicios técnicos o profesionales independientes, cuya contratación y designación dependerá de los mismos comisarios. Es importante señalar que desde el momento en el que se precisa quiénes pueden ser o no comisarios de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Misma ley que nos dice que no podrán ejercer aquella facultad de comisarios aquellas personas que estén inhabilitados conforme al ejercicio del comercio, los empleados de la misma sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de 25% de capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50%, y tampoco podrán fungir de esta manera los parientes consanguíneos de los administradores en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y los fines dentro del segundo. Por mandato legal de la misma ley de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos indica que las funciones y obligaciones que necesita desempeñar el o los comisarios designados de una sociedad, entre las más importantes, son aquellas que consisten en exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos el estado de situación financiera y un estado de resultados. También deberán realizar un examen de operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de dichas operaciones que la ley les impone y para poder rendir informe fundamentalmente respecto del dictamen que se menciona en el siguiente inciso, que es rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y racionalidad de la información presentada por el Consejo de la Administración a la propia Asamblea de Accionistas, perdón. Este informe deberá incluir por lo menos la opinión del comisario sobre las políticas y criterios contables y la información seguida por la sociedad respecto de los adecuados y suficientes tomas de decisiones en consideración a las circunstancias particulares de la sociedad. Deberá también incluir una opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios se han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. Deberá contener también la opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. Se deberá de convocar a una asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente. Asimismo, deberá asistir con voz, pero sin voto,
todas las acciones del Consejo de Administración a las cuales deberán ser citados, y también podrá asistir con voz pero sin voto a las asambleas de accionistas. El siguiente tema a tratar es el tema 4.14 respecto del título Capital Variable. Las sociedades mercantiles mexicanas, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada en comandita simple o por acciones y la sociedad en nombre colectivo de acuerdo a nuestra legislación, pueden a su vez adoptar la forma de sociedades de capital variable, las cuales tienen una regulación especial de la que hablaremos en el transcurso de esta exposición. La modalidad opcional de capital variable, desde su origen, en la ley francesa de 1867 buscó simplificar requisitos para el aumento o disminución del capital y el retiro de los accionistas o socios al no modificar el acta constitutiva o los estatutos de una sociedad para cumplir con la función económica de apoyar la continuidad del negocio y la sencillez de las operaciones de toda sociedad que requiere realizar aumentos o disminuciones de capital en forma constante. Lo anterior no implica excepción o transformación, creación o extinción, ya que su adopción no implica modificación a las obligaciones de los socios o los accionistas. Tampoco se verá afectada las reglas de organización, funcionamiento de la sociedad, así como la naturaleza y la personalidad y los efectos jurídicos de dicha sociedad. En la legislación mexicana, para ser exactos, en la Ley de Sociedades Mercantiles, nos dice que las sociedades de capital variable son aquellas que en sus estatutos adoptan de forma expresa tal modalidad, indicando en su razón social o denominación con las palabras capital variable o como es de costumbre en la abreviatura CB. El artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la sociedad de capital variable será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las que establezca este capítulo de las del capital variable o las sociedades que adoptan la modalidad de capital variable. Dentro de las formalidades para el aumento y disminución de, del capital social, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 219, nos dice que todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en un libro de registro al efecto y al efecto que al efecto llevará la sociedad. Una de las diferencias entre el capital fijo y el capital variable es la formalidad que se da en sus aumentos o disminuciones para el aumento del capital fijo, el cual deberá celebrarse mediante una asamblea extraordinaria, donde deberán de presentarse por lo menos 3/4 partes del capital y aprobar aumento o disminución por el voto favorable de las acciones que representen al menos la mitad de la capital social. Por otra parte, cuando la parte de capital que se vaya a aumentar o disminuir corresponda al capital variable, se aprobará en una asamblea ordinaria donde se encuentre representado por el 50% del capital social, y de acuerdo a esto deberá de ser tomado por el voto favorable de la mayoría, sin la necesidad de formalizar el instrumento, el cual deberá registrarse en el libro corporativo de variaciones de capital, por el cual es muy importante que las sociedades mercantiles cuenten con sus libros comparativos que servirán como soporte jurídico para este tipo de operaciones. No son aplicables estas formalidades en todo aumento o disminución. Únicamente procede al aumentar el capital por aportaciones posteriores o por admisión de nuevos socios, en el caso de reducción de capital, y solo opera por retiro total o parcialidad de las aportaciones. Esto quiere decir que todos los aumentos que consistan en la
capitalización de utilidades y de reservas o por reevaluación de activos no puede llevarse a cabo de acuerdo con este sistema de capital variable, sino de acuerdo al régimen normal de capital fijo. Igualmente, las reducciones que se basen en pérdidas de capital social o que se realicen por deliberación serán concedidas a los socios de exhibiciones por exhibiciones no realizadas. Existen derechos corporativos en las cuales las sociedades de capital variable donde se emiten diferencias de clases o de acciones, esto lo hacen para distinguirse del capital variable o del capital fijo. No debe de existir trato diferenciado entre estas clases en cuanto a sus derechos corporativos o patrimoniales, a menos de que así se pacte en los estatutos de las asambleas. Por ley, estas clases tendrán los mismos derechos comparativos y económicos y sus votos tendrán el mismo valor dentro y fuera de las asambleas de accionistas. Cuando uno de los socios eh, requiera o haya decidido retirarse de dicha sociedad, eh, tendrá el derecho de retiro, el cual está fundamentado en el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual nos dice que el retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efecto sino hasta el fin del ejercicio anual en concurso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después. En las sociedades de capital variable, los socios tienen libre derecho de retiro, debiendo cumplir únicamente con algunos requisitos para el ejercicio, como lo son notificar a los socios fehacientemente de su retiro, tener en cuenta que surtirá efectos este retiro hasta que concluya el ejercicio social en curso, como ya lo expliqué hace un momento, y surtirá efectos hasta el fin del siguiente ejercicio social si la notificación se hiciera en el transcurso del último trimestre. Podrá realizarse dicho retiro siempre y cuando no reduzca a menos del mínimo pactado en los estatutos del ejercicio eh, de los estatutos del capital social. Una de las ventajas que podemos obtener al sustituir una sociedad de capital variable es la facilidad de aumentar o reducir el capital social. Sin embargo, habrá que prestar atención en utilizar otros mecanismos para la formalización ante el fedatario público de este tipo de movimientos, como lo son el registro en el libro de accionistas o de socios, el pase de acta de asamblea ordinaria al libro de actas y el registro de variación de capital en el libro correspondiente. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando se tenga en consecuencia reducir a menos del mínimo del capital social. Buenas tardes compañeros, yo soy Dulce María Almanza Cervantes, les voy a hablar sobre los temas 4.15 sociedades bursátiles y 4.16 aspectos contables y fiscales. A las sociedades bursátiles las va a regular lo que es la ley de mercado de valores y las va a clasificar en sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil y sociedades anónimas bursátiles. Las sociedades anónimas promotoras de inversión o SAPI es una sociedad anónima formada bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y que adopta voluntariamente el régimen legal de la Ley de Mercado de Valores. Su denominación social se va a formar conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual nos establece que la denominación se formará libremente, pero será distinta de cualquier otra. Y bueno, a esta sociedad al final de su nombre se le agregará lo que es la expresión promotora de inversión o las siglas PI. Los accionistas de esta sociedad tienen derecho a designar y revocar en Asamblea General de Accionistas a un miembro del Consejo de Administración, nombrar a un comisionario, que se convoque en cualquier momento a una Asamblea General de Accionistas, ejercer la acción de responsabilidad civil contra los administradores en beneficio de la sociedad o oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas
siempre y cuando gocen con el derecho de voto en el asunto en el que se esté tratando. Las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil o SAPIP son una sociedad que permite que la sociedad coloque acciones o títulos de crédito y que estos los puedan ofrecer al público inversionista. Nos dice que estas sociedades podrán solicitar su inscripción en el registro de las acciones representativas de su capital o de los títulos de crédito, siempre y cuando esta sociedad permita que la sociedad coloque acciones o emita títulos de crédito y los ofrezca al público inversionista, que se dé la modificación de su denominación social, agregando la expresión al final bursátil o su abreviatura con la sigla B. La modalidad de sociedad anónima bursátil será un plazo que no podrá exceder de 10 años a partir de que surte efectos su inscripción en el registro. También la sociedad deberá de contar con un comité que auxilie al Consejo de Administración en el desempeño de sus actividades relacionadas con las prácticas societarias. Este comité va a estar integrado por miembros del Consejo de la Administración y será precedido por un consejero que será independiente. Y bueno, la sociedad también pondrá en este comité funciones en materia de auditoría. Luego vienen lo que son las sociedades anónimas bursátiles, que en esencia estas sociedades son un tipo especializado que se deriva de las sociedades anónimas con una característica que les hace diferente, pues estas van a tener la posibilidad de comercializar sus acciones en la bolsa de valores. Su denominación va a estar formada libremente conforme a lo previsto igual al artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se deberá de agregar su denominación social en la expresión bursátil o su abreviatura B. Las sociedades anónimas bursátiles estarán sujetas a disposiciones especiales que están contenidas en la Ley de Mercado de Valores y no por lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta sociedad va a tener un órgano de administración, el cual tendrá encomendada su administración a través de un consejo de administración y un director general. Estará integrado por un máximo de 21 consejeros, de los cuales 25% deberán ser independientes. El consejo de administración nombrará a un secretario, pero este no formará parte de este órgano. El Consejo de Administración deberá ocuparse de los asuntos siguientes: establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la sociedad y personas morales que éste controle, vigilar la gestión y conducción de la sociedad y de las personas morales que éste controle, y también va a aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como los consejeros y directivos relevantes para dar cumplimiento a lo previsto en lo que establece la Ley de Mercado de Valores. También va a determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes, establecer los términos y condiciones a lo que se ajuste el director general en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio. El Consejo de Administración será el responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas. También tendrá un órgano de vigilancia y la vigilancia estará a cargo del Consejo de Administración y va a tener comités en los cuales se designará para materia de prácticas societarias y de auditoría. El Consejo de Administración, para poder realizar sus actividades de vigilancia, se va a auxiliar de comités especiales y de los cuales llevarán diferentes actividades, en las cuales se van a dividir en dos, que es en materia de prácticas societarias y en materia de auditoría. En lo que es en la materia de prácticas societarias, podrá convocar asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes y apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes, entre otros. Y en materia de auditorías, podrá evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba al auditor externo. Podrá discutir los estados financieros de la sociedad con las personas responsables y recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación. Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relativa con el control interno y auditoría interna de la sociedad, e informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes
Las sociedades bursátiles podrán adquirir las acciones del capital social o de sus títulos de crédito sin que sean aplicables las provisiones del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre y cuando la adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional, la adquisición o la enajenación en la bolsa se realicen a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión. La adquisición se realice con cargo a su capital contable y la sociedad se encuentre al corriente del pago de las obligaciones derivadas de los instrumentos de deudas inscritos en el registro. El artículo 134 nos dice que se prohíben que las sociedades anónimas adquieran sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial en pago de créditos de la sociedad. Ahora abordaré lo que es el tema 4.16, aspectos contables y fiscales. El Código de Comercio obliga a todas las personas que realicen habitualmente actos de comercio a llevar la contabilidad conforme a lo establecido en su artículo 33, el cual dice: el comerciante está obligado a llevar y mantener el sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. En relación a la contabilidad, el Código Fiscal de la Federación también hace referencia a esto en su artículo 28 y el reglamento del Código Fiscal de la Federación en su artículo 33 nos hace mención de cuáles son los documentos que van a integrar a la contabilidad, los cuales son los registros o asientos contables, los avisos o solicitudes de inscripción en el registro federal de contribuyentes, las declaraciones anuales y los estados de cuenta bancario, entre otros. Las acciones o títulos de crédito, la documentación de importaciones y exportaciones, entre otras. Los aspectos fiscales. Estas se van a encontrar reguladas en diferentes leyes, como puede ser el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos al Valor Agregado, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley de Impuestos Empresarial a la Tasa Única. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo primero nos hace referencia a que las personas físicas y morales estarán obligadas a contribuir para los gastos públicos, y el artículo sexto también nos hace mención de que los contribuyentes están obligados a hacer el cálculo de su declaración. El artículo 29 nos dice que cuando la ley señale la obligación de expedir comprobantes fiscales, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del SAT. Entre los impuestos que igual afectan al funcionamiento de la empresa, pues es el impuesto sobre el valor agregado, y en la ley del impuesto sobre el valor agregado nos establece quiénes están obligados al pago. Y estos son tanto las personas físicas como morales que estén en el territorio nacional, que realicen actos o actividades que son las siguientes: enajenación de bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o gozo temporal de bienes, importen bienes o servicios. Finalmente está la ley del impuesto empresarial a la tasa única. En esta ley nos hace referencia a que tanto las personas físicas como morales están obligadas a pagar el impuesto empresarial, sin importar el lugar en donde se generen, y siempre y cuando realicen las siguientes actividades, que son enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Y bueno, esto por mi parte sería todo. Agradezco su atención.